Mis padres crueles me echaron de casa a los 14 años por ser demasiado débil para trabajar. Pero años después, vivo en la casa de mi tío que heredé, pero ahora me ruegan que vuelva a su vida. Desde muy joven mi vida estuvo marcada por el rechazo y la crueldad de mis propios padres. Crecí en el campo de Arkansas, un lugar donde la mayoría de las familias se dedicaban a la agricultura y donde los niños debían empezar a trabajar en las granjas desde muy temprana edad. A diferencia de otras familias que valoraban la educación y luchaban por dar a sus hijos la oportunidad de estudiar, yo tuve la mala fortuna de nacer en un hogar donde mis padres solo veían mi utilidad en el trabajo físico, sin importar mi salud ni mis sueños. Todo comenzó a los 14 años, cuando aún cursaba el penúltimo año de la preparatoria. Aunque en el fondo sabía que quería algo más que ser un simple labrador, mis anhelos se vieron truncados de manera brutal. Apenas pasados 2 días de mi cumpleaños número 14, mi padre me llamó a su habitación y me comunicó que debía abandonar la escuela. Según él, ya se había hecho un arreglo con un amigo, dueño de una extensa finca, para que yo trabajara como uno de sus jornaleros. Yo, delgado y físicamente débil por la desnutrición, apenas contaba con la resistencia que otros jóvenes de mi edad tenían. No tuve más opción que aceptar el destino impuesto por mis padres, y así, sin poder expresar mi sentir o defender mis sueños, despedía mi educación de mi vida. El primer día en la granja fue una experiencia desgarradora. La tarea resultó ser demasiado exigente para mí y, en tan poco tiempo, me desmayé por el agotamiento. La conmoción que se desató cuando me recuperaron y el propietario de la finca, preocupado, me llevó a mi casa a informar a mis padres, solo hizo aumentar el dolor. En lugar de preocuparse por mi salud, mis padres estaban más interesados en que yo regresara a trabajar lo antes posible. Mi padre convenció al amigo agricultor para que me reintegrara al campo al día siguiente, pero el encargado se negó rotundamente, alegando que no me encontraba en condiciones físicas adecuadas para el trabajo. Esta situación, lejos de generar compasión en mis padres, desencadenó una nueva oleada de desprecio y maltrato. Durante los días siguientes, la atmósfera en el hogar se volvió insoportable, las raciones de comida se redujeron, los reproches se sucedían sin tregua y yo me convertí en el chivo expiatorio de cada fracaso o desliz. En un intento desesperado de cambiar mi destino, decidí proponer a mis padres volver a la escuela. Sin embargo, mi sugerencia fue recibida con un no absoluto. Aquella noche, al entrar en la habitación de mis padres para hablar con ellos, el ambiente se volvió hostil. Mi padre, impaciente, me instó a que fuera directo, mientras mi madre, sin mirarme, se encaminaba como si fuera a usar el baño. Apenas había empezado a explicar mis sentimientos cuando, de repente, una bofetada me sorprendió por detrás. Mi madre me reprendió violentamente, acusándome de fingir mis síntomas para evitar el trabajo en el campo, y en presencia de mi padre, se declaró que mis intentos de cambiar de rumbo eran una señal de debilidad. Con un ultimátum que no dejaba margen a discusión, mi padre me ordenó salir a buscar trabajo y, si en una semana no conseguía un empleo, sería echado de casa. Tras una semana de infortunios y de fracasos en mi búsqueda, mi padre cumplió su amenaza y me abandonó sin piedad. El dolor no se limitó solo a mí. Mi hermano menor, Toby, de tan solo 10 años en ese entonces, observó con horror todo lo que acontecía. Él sabía que, de haber continuado así, su destino sería igual o incluso peor en pocos años. Fue entonces cuando las autoridades de Servicios de Protección Infantil, CPS, se presentaron en nuestro hogar. Mis padres, al declararse incapaces de cuidar de ambos debido a las dificultades económicas según ellos, ya no podían alimentar a los dos, se vieron obligados a recurrir a la intervención del Estado. Los agentes de CPS evaluaron la situación y, antes de tomar una decisión drástica como enviarme a un orfanato, buscaron a algún familiar cercano que pudiera hacerse cargo de mí. La única opción era mi tío, Uncle Jeff, un primo distante del que mis padres apenas tenían noticias y a quien no habían visto en muchos años. Durante mucho tiempo mi tío había sido una figura controvertida en la familia. A diferencia de mi padre, que veía la educación como algo inútil y relegaba al campo al único lugar para trabajar, Uncle Jeff había apostado por sus estudios. Había ido a la universidad contra el deseo de mis padres, y aunque al final sus esfuerzos se vieron truncados por la falta de recursos para continuar con estudios de posgrado, siempre representó para mí la posibilidad de un futuro distinto, un camino en el que la educación y la superación personal tenían cabida. Sin embargo, mi padre, resentido por la independencia de mi tío y su decisión de apartarse del modelo familiar tradicional, lo había desterrado hace años. La incertidumbre sobre si Uncle Jeff estaría dispuesto o no a hacerse cargo de mí llenaba mi interior de temor y dudas. Actualización 1. Han pasado ya años desde aquella época oscura.
Hoy tengo 19 años y, para mi sorpresa, la CPS regresó a mis padres con la noticia de que mi tío, Uncle Jeff, había decidido acogerme. Mis padres, que siempre habían despreciado a Uncle Jeff por su forma de ver la vida y por valorar la educación, no podían creer que él, a quien habían marginado, ahora iba a ser mi salvación. Mientras esperaba el día en que me llevaran a vivir con él, mis padres se limitaban a recordarme que, al tomar el camino de Uncle Jeff, terminaría fracasando, como él. Recuerdo con nitidez el día en que los agentes de CPS me llevaron a la casa de mi tío. La despedida fue dura. Mi hermano Toby, que me quería muchísimo, corrió detrás de mí llorando, implorándome que no me fuera. Sin embargo, mis padres no se molestaron en detener ese sufrimiento, al contrario, usaron la situación para evidenciar su falta de empatía. En la casa de Uncle Jeff, aunque su recibimiento fue cordial y lleno de cuidados, no pude evitar sentir cierta desconfianza, pues parte de mí pensaba que esa calidez era solo una fachada para convencer a los agentes de que él tenía el mejor interés en mente. Uncle Jeff, sin embargo, no tardó en demostrarme lo contrario. Tras unos minutos de conversación, me preparó una comida de una calidad que jamás había experimentado, y me insistió en que debía volver a la escuela. Con él, me sentí protegido y por primera vez pude soñar de nuevo con un futuro diferente. Fue en ese ambiente, rodeado de su cariño y de la promesa de un nuevo comienzo, que empecé a reconstruir mi vida. Sin embargo, las heridas de mi pasado seguían latentes y a menudo recordaba el dolor de ser rechazado por mis propios padres. Durante los 2 años siguientes, mientras me adaptaba a mi nueva vida con Uncle Jeff, mis padres se mantuvieron al margen, sin preocuparme ni hacerme saber qué pensaban en mí. Su desprecio y su constante crítica se habían quedado en el pasado. Poco a poco, empecé a prosperar, mi salud mejoró, retomé mis estudios y comencé a trabajar en mi propio futuro. Pero el recuerdo de Toby, mi hermano menor, seguía siendo un peso en mi corazón. Sabía que él, a diferencia de mí, seguía viviendo en aquel hogar lleno de maltrato y de expectativas imposibles. La idea de que mi hermano tuviera que sufrir las mismas miserias me llenaba de angustia. Actualización 2. Han pasado ya 3 semanas desde mi última visita a mis padres, y ayer regresé a verlos de nuevo. Salí de la casa de Uncle Jeff sintiéndome visiblemente afectado, y al compartir mis sentimientos con mi tío, le conté que mis padres seguían sumidos en sus viejos hábitos y que mi hermano Toby se encontraba atrapado en un ambiente que lo asfixiaba. Toby, que tenía ya 15 años, parecía haber perdido la chispa de la infancia y la esperanza de un futuro distinto. En esa ocasión, durante la conversación con mi padre, intenté convencerlo de que era hora de sacar a Toby de esa situación y de ofrecerle la oportunidad de estudiar y crecer en un ambiente mejor. Sin embargo, mi padre, tan obstinado como siempre, respondió de forma fría y autoritaria, insistiendo en que sus propios deseos por el bienestar de Toby eran lo único que importaba. Su falta de empatía y su actitud de yo sé lo que es mejor me enfurecieron profundamente, y al ver a mi hermano sollozando en silencio, supe que la lucha por su libertad y felicidad apenas comenzaba. Mi tío me dejó claro que, a pesar de su deseo de ayudar, mis padres nunca estarían dispuestos a ceder el control sobre Toby. Fue una conversación amarga y llena de frustración, pero reafirmó mi decisión, debía hacer todo lo que estuviera en mi mano para proteger a mi hermano del mismo destino que yo había sufrido. Con el tiempo, mientras me esforzaba en la universidad y comenzaba a forjar mi camino profesional, la vida parecía tomar un rumbo distinto. Logré estabilizarme económicamente y, junto a mi tío, fuimos capaces de alcanzar cierta prosperidad. Sin embargo, no todo era felicidad. Mi tío, a quien admiraba y a quien veía como una figura paterna, comenzó a mostrar signos de deterioro en su salud. Siempre fue una persona fuerte y llena de energía, pero noté que su cuerpo empezaba a ceder. A pesar de sus intentos por minimizar la situación, su salud empeoró gradualmente y la sombra de la enfermedad se hizo presente en cada conversación. Actualización 3. Ahora tengo 21 años y, a ojos de muchos, ya soy un hombre hecho. Mi vida ha dado un giro radical, he acumulado una pequeña fortuna, alcanzando algo más de 500,000 pesos, fruto del esfuerzo compartido con mi tío y de mi determinación para salir adelante. Sin embargo, el éxito económico no ha logrado tapar el dolor que siento en el corazón. Hace poco, mi tío, con quien compartí tantos momentos y en quien deposité mi fe, me llamó para tener una conversación que cambiaría mi vida. Durante esa llamada, él me preguntó qué haría si tuviera toda la riqueza que había logrado acumular. Mientras le hablaba de mis sueños, de abrir un fondo de becas para niños en el campo que, como yo, deseaban estudiar, noté que su voz se quebraba y que una tos persistente invadía sus palabras. Al ver que su tos se transformaba en algo mucho más grave,
corrí en su ayuda, pero lo que encontré fue un vaso de agua manchado de sangre. Esa imagen fue el preludio de la peor noticia que jamás imaginé. Mi tío me confesó que tenía un cáncer de pulmón en etapa 4, y que los médicos le habían dado solo unos meses de vida. El impacto de esa noticia fue devastador. Mi tío, la persona que me había rescatado del abandono y que me había brindado la oportunidad de reconstruir mi vida, estaba enfrentando su final. A pesar de la desesperación que sentí, él se mostraba sereno, resignado ante su destino, y me pidió que no contactara a mis padres, pues consideraba que ellos habían sido la causa de todo el sufrimiento. Sin embargo, mi corazón se rebeló ante la idea de ver a esos mismos padres, que me habían maltratado y abandonado, tan cerca de su final. Aun cuando sabía que iba en contra de los deseos de mi tío, decidí llamar a mis padres para informarles de la grave situación de Uncle Jeff. La respuesta de mi padre fue tan fría y egoísta que me llenó de rabia. Me dijo que, a pesar de que mi tío y yo estuviéramos en nuestras últimas etapas, ni un solo centavo de lo que había trabajado se destinaría a ayudarlos. Esa llamada, llena de desprecio, se quedó grabada en mi mente, marcando el punto de no retorno en mi relación con ellos. El proceso se tornó aún más doloroso cuando mi tío finalmente fue hospitalizado y, tras intensas conversaciones y visitas, me informó que él me dejaría todo lo que tenía. Su legado incluía, entre otras cosas, la casa en la que había construido una vida modesta y una suma considerable en su cuenta, valorada en más de 500,000 pesos. Pero, en medio de mi aflicción, no pude evitar caer en la tentación de comunicarles la enfermedad a mis padres, a pesar de la súplica de mi tío. Esa decisión, que violó su última voluntad, me llenó de un remordimiento profundo y, a la vez, de ira contra esos padres insensibles que jamás supieron valorar lo que realmente importaba. La muerte de mi tío llegó en medio de un torbellino de emociones. Cada día se volvía una lucha contra el dolor, la impotencia y la constante sensación de que el tiempo se agotaba. Actualización 4. Tras desobedecer la última voluntad de mi tío al informar a mis padres sobre su enfermedad, me vi forzado a ocultar la noticia de su fallecimiento para evitar que ellos se aprovecharan de la situación. Cuando finalmente llegó el momento de organizar su funeral, me sentí completamente solo. No contaba con el apoyo de familiares cercanos, y la ausencia de mi tío en mi vida se hacía más dolorosa con cada minuto. Afortunadamente, los amigos más íntimos de Uncle Jeff se hicieron cargo de organizar una ceremonia sencilla pero digna, en la que se cumplió su deseo de ser cremado, ya que él nunca fue de religión y no deseaba un funeral en una iglesia. El día de la cremación fue un momento de profundo duelo. Al ver a mi tío tendido en el ataúd, parecía que dormía en un sueño del que deseaba despertar. La emoción me invadió, y en un rincón, entre lágrimas contenidas, lloré como nunca antes lo había hecho. La situación se complicó aún más cuando, en medio de la ceremonia, mis padres aparecieron sin ser invitados, intentando presentarse como parte de un último intento de redención. Mi madre, con palabras llenas de sarcasmo, se burló de la situación, mientras mi padre intentaba justificar su presencia como un acto de responsabilidad. Sin embargo, ya no había lugar para ellos en mi vida. Con una determinación renovada, decidí confrontarlos públicamente. Durante el funeral, en medio de miradas atónitas de los asistentes, les informé que la casa que mi tío había construido, símbolo de todo lo que representaba su amor y su esfuerzo, ahora era mía. Les recordé con firmeza y sin titubear que, a partir de ese momento, sus palabras y su desprecio ya no tendrían cabida en mi existencia. Con ayuda de la seguridad, les hice salir de la casa de la manera más contundente posible. Fue un acto de liberación y justicia, no solo por mí, sino también por todo lo que mi tío había representado. En ese instante, sentí que, finalmente, estaba tomando el control de mi destino y que, a pesar del dolor del pasado, podía forjar un futuro donde mi voz y mis decisiones tuvieran el peso que merecían. Hoy, a mis 21 años, estoy cursando la universidad y trabajando para no solo honrar la memoria de mi tío, sino también para construir un legado que ayude a otros jóvenes que, como yo, alguna vez fueron abandonados y marginados por su propia familia. Aunque el camino ha estado lleno de obstáculos, desilusiones y un dolor que parece no tener fin, cada experiencia me ha enseñado algo invaluable sobre la resiliencia, la importancia de la familia elegida y la necesidad de luchar por aquello en lo que se cree. Mi hermano Toby, que a sus 15 años ya ha sufrido tanto, es mi mayor motivación para seguir adelante. Estoy decidido a ayudarlo a salir del ambiente opresivo en el que lo criaron, para que cuando alcance la mayoría de edad, pueda tomar sus propias decisiones sin el lastre del abuso y la negligencia que marcaron nuestra infancia.